¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de CNN Invita. Durante la semana pasada de todo ha ocurrido unas ciertas situaciones al interior también del gobierno, de las coaliciones políticas. ¿Qué está ocurriendo precisamente en la política dentro de estas instituciones? Lo que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados. Tenemos en la mesa de conversación a don Luis Larraín, presidente ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo está usted? Hola Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Ernesto Tone, cientista político de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Y también nuestro invitado ciudadano hoy día, tiene 38 años, es un insigne tuitero, siempre está ahí, es abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Político, siempre le gusta conversar de política, ciertamente, sí. Y claramente escribe sobre ella en algunos de los blogs. Me refiero a Marcelo Bruna. ¿Cómo está? Hola, Marcelo? ¿cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Marcelo, al tiro. Yo siempre parto con los ciudadanos, entonces me gustaría preguntarte... ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo, tanto en el gobierno, en las coaliciones políticas, de la coalición por el cambio, en la concertación? ¿Cómo lo ves tú desde fuera? Yo dividiría esa respuesta en dos partes. Lo primero, desde el punto de vista ciudadano, estamos en una época de la desconfianza plena respecto de prácticamente todas las instituciones. No solamente respecto del gobierno, sino respecto de la oposición, que la oposición está probablemente en niveles históricos de desaprobación. Yo no recuerdo una oposición que haya marcado lo que está marcando esta. Estamos en niveles históricos de circunstancias muy puntuales respecto de la desafectación, respecto de instituciones como la Iglesia, respecto de instituciones como los medios de comunicación. En general la gente tiende a estar muy desconfiada hoy. Y lo que nos indican las encuestas en general es que de que hay una tendencia marcada de que eso debiera tender a ser así. Y los medios de comunicación se han encargado también de alguna u otra manera de aumentar esa sensación de incertidumbre. Desde el punto de vista de los políticos propiamente tal, nos encontramos también como consecuencia de eso, un mundo un tanto revuelto, probablemente frente a la falta de certezas que genera un electorado no consolidado respecto al cual tú no sabes cuáles van a ser los resultados electorales. Tienes muchas discusiones dentro de las coaliciones, tienes muchas discusiones internas dentro de los partidos, particularmente tú ves mucha fricción. Estamos frente a un naipe que todavía no se logra acomodar adecuadamente. ¿Quieren que grafiquemos un poco lo que está precisamente hablando Marcelo Brunet y después ya entramos de lleno con nuestros otros invitados en la conversación? Veamos lo que nos preparó María Ignacia Contruste en este compilado de declaraciones de la semana. Veamos. Yo lo he dicho hasta el cansancio, yo no he buscado ni me interesa ser presidente de la República, no estoy en ninguna campaña, quiero ser el mejor ministro de Obras Públicas posible. Si algo nos ha pasado hoy día, que es complicado, que a 2 años de una elección haya gente que diga, ¿sabes qué más? No compitamos, no tengamos nada. ¿Por qué? Porque tenemos una suerte de varita mágica que se llama Michelle Bachelet, que nos va a resolver todo. Es el momento para adherir con toda la fuerza a la figura del presidente Piñera. Yo me declaro piñerista ultranza y es eso lo que dije ahí, lo que dije en la Comisión Política de Renovación Nacional cuando me invitaron, lo que he dicho en cada oportunidad que la UDI me ha invitado. No sabemos la forma concreta y precisa que adoptará la coalición, que en definitiva encarne esa voluntad mayoritaria y de gobierno. Hay un legítimo debate entre nosotros respecto al cual, a cómo se construirá esa nueva mayoría. La pregunta es, ¿tú puedes juntarte conmigo algún día y que podamos buscar una agenda? Eso es el respeto. Y con el PPD lo logramos. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr con los socialistas más temprano que tarde, con la ADC y con los radicales, pero no con la concertación, que es un pacto a nuestro juicio que ya no tiene sentido. Una encuesta más. Tenemos encuestas en forma permanente, semanales. Entonces, como cuando uno ya ve el tiempo. O sea, sí, parece que va... Ojalá nos salga el sol más rápido. Hay cero autocrítica. Es el mejor gobierno de la historia de Chile y como que la gente no entiende. Y ojo, cuando sobre el 60% de las personas está disconforme, hay que por lo menos pararse a meditar a ver qué es lo que pasa. A mí me parece absolutamente fuera de lugar que dirigentes de un partido político estén planteando que a los ministros deben moverlos de una cartera a otra. Más aún cuando me pareció que lo que se señalaba era que se trataba de obtener una mayor visibilidad. Y yo estoy muy conforme cumpliendo con las instrucciones del presidente de la República, del presidente Piñera en el Ministerio de Defensa. Tengo un conjunto de tareas que están avanzadas y que debo completar durante el curso de los próximos 2 años. Y en consecuencia yo no tengo ningún interés de alejarme de esta cartera. Y vuelvo a decirle, no me parece que sea el rol de los partidos políticos andar sugiriendo cambios de ministros de un lado para otro, más aún cuando no existe ningún fundamento.
y mucho menos cuando me pareció entender que se me insinuaba como para un eventual cambio a una cartera, la cartera de vivienda. Yo creo que Rodrigo Pérez lo está haciendo extraordinariamente bien y en consecuencia es un despropósito. Yo no tengo ningún interés de moverme de defensa, tengo un mandato del presidente Piñera que cumplir. Tampoco corresponde que se señale que hay una persona que eventualmente haya que reemplazar cuando esa persona lo está haciendo extraordinariamente bien y en consecuencia yo creo que todo esto es un despropósito. Luis Larraín, una serie de declaraciones, partimos con algunos, con Colborn, que dicen algunos que es presidenciable, y terminamos también con Andrés Salamán, que dicen algunos que también es presidenciable de la derecha. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo en el gobierno, incluso también con estas cuñas que tratan de poner algunos, de decir, aquí hay ministros presidenciables también? Sí. Bueno, yo antes de eso quisiera coincidir un poco con lo que decía antes Marcelo Brunet, en el sentido de que hay un ambiente general, no solamente en Chile, de cuestionamiento de las instituciones, que hace que sea difícil la política hoy día. O sea, ese es un elemento que está presente y que de alguna manera se refleja en lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando aparentemente que cuando todavía estamos en la mitad del periodo del gobierno del presidente Piñera, los políticos están más preocupados de ver quiénes son eventuales candidatos presidenciales en el lado de la alianza, donde se habla de Colborn, se habla de Andrés Salamán, y por el lado de la concertación está esta cosa del fantasma, digamos, de la eventual candidatura de Michelle Bachelet, que es una persona que tiene gran arraigo en la población, pero que por lo mismo inhibe cualquier otra figura de la concertación. Entonces, la verdad es que yo creo que de repente los políticos en medio de este panorama pueden caer en la confusión, porque lo que yo creo que hace falta hoy día es que exista el liderazgo, tanto en el gobierno como en la concertación, que se hagan cargo de los principales problemas que está viendo la gente hoy día. Por ejemplo, en el tema de educación, yo creo que es súper claro que la gente está demandando que hayan soluciones. Y por otro lado... ¿Y no esos liderazgos claros? Yo creo que falta, por ejemplo, en la concertación hay una oportunidad que no sé por qué los dirigentes políticos de la concertación no lo están viendo. ¿Quién en la concertación se erige como el que va a facilitar un acuerdo en educación de manera de hacer las reformas que hay que hacer? Aparentemente no existe esa persona. Aparentemente en la concertación están jugando una cuestión interna respecto al tema de educación, y no pensando en que alguien que tenga esa credencial, yo resolví o yo ayudé a resolver el problema de la educación, haciendo que se llegara a un acuerdo, es alguien que puede ganar mucho en su propia evaluación política. Ernesto, ¿cómo ves tú precisamente, bueno, si ya entramos al terreno un poco también de la educación, lo que está justo hablando Luis Larraín, que no hay una persona que se dirija dentro de la concertación como esta persona que va a fomentar los cambios también, o las soluciones? Mira, yo creo que, por supuesto, aquí hay varios actores en el tema de la educación. Lo que hay, evidentemente, lo más importante es que hay un movimiento estudiantil muy fuerte. Hay un movimiento estudiantil, hay un movimiento social, que yo creo que es parte de una cosa mayor, que se refleja en todas estas cifras, pero la suma de cifras al final te deja una sopa de cifras nomás. Al final, ¿qué es lo que hay? Hay que se concluyó una determinada fase de reforma y se abre otra fase de demanda de la población. Qué bueno que se abra, porque Chile ha cambiado enormemente en estos 20 años y hoy día surgen otras aspiraciones. Y frente a esas otras aspiraciones, el gobierno tiene que dar respuestas a eso. Está bien, la concertación tendría que hacerlo, yo en eso estoy de acuerdo, que la concertación debería jugar un papel acá más fuerte de lo que ha jugado. Pero es el gobierno y los actores sociales quienes tienen que llegar a un punto de negociación, y ahí yo creo que el gobierno no entrega las respuestas que se están demandando. Y de otra parte, en el movimiento estudiantil también hay
hay problemas internos respecto a que esas propuestas sean verdaderamente las propuestas que conduzcan a la igualdad, a una mayor igualdad. Y ahí hay una cierta confusión de las propuestas. Entonces, el tema es una nueva demanda exigente que se plantea y un gobierno que no es capaz de responder a eso. Y eso es así. Marcelo. A ver, yo plantearía varias cosas. Lo primero, cuando uno hace el análisis de las cifras, que dentro de la globalidad a lo mejor se pierden, pero algunas son interesantes, uno encuentra de que el gobierno pareciera ser de que no está tan perdido dentro de las cosas que está diciendo. De hecho, hay cerca de 13 ministros que están aprobados con más del 50% de popularidad. Eso a mí me da la pauta de que efectivamente dentro de todo existen ciertas pautas que el gobierno está cumpliendo adecuadamente. Termino al tiro. El problema educacional, como tú lo estás planteando, efectivamente es una demanda heredada de los últimos 20 años, y probablemente más. Yo creo que todos los chilenos estamos de acuerdo que se requiere mucha mejor educación y mucha mejor calidad de educación. El punto es, ¿hasta qué punto estas demandas o la forma en la cual solucionarlas son compartidas por todos? Yo creo que ahí es donde está el punto donde la concertación probablemente no sabía enganchar adecuadamente con el conflicto. Por favor, seamos serios. Tenemos al gobierno... Pretendo serlo. Tenemos al gobierno que tiene al presidente con la más baja calificación del periodo democrático. Más o menos cerquita la que tuvo Bachelet. No, está lejita. Está bastante lejito, son varios puntitos. Las cifras yo las conozco. Entonces, seamos serios. Entonces no digamos hay un ministro bien evaluado y cosas así. No estoy hablando de eso ni voy a discutir de eso. Hay un gobierno, Chile es un país presidencial. Y el gobierno en su conjunto, mira las cifras de gobierno, las cifras de gobierno son muy bajas. Son extraordinariamente bajas. Aquí hay un problema del gobierno. En un contexto nacional. Pero es cierto, Ernesto, lo que tú dices respecto al gobierno, pero no es un problema solo del gobierno, es un problema de la clase política. Y eso es importante dejarlo claro, porque la verdad es que las demandas que hay en la población hoy día respecto a una serie de problemas, como el de la educación y otros, son demandas que no corresponden exactamente a cuestiones que haya implementado el presidente Piñera. El presidente Piñera está aquí gobernando desde hace un tiempo, le ha tocado, como sabemos, varias circunstancias difíciles que ha tenido que afrontar, y hoy día él de alguna manera es el depositario de toda esta demanda ciudadana, que, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, en materia de financiamiento de la educación superior, se hace cargo de una cuestión que es que en 10 años se ha duplicado el número de alumnos en la educación superior, que esos alumnos adicionales en general provienen de los estratos socioeconómicos más bajos y por lo tanto tienen más problemas para financiar su educación. Pero Luis, y probablemente entonces, Gustavo, lo que fue una política de financiamiento para la educación superior razonable hace 10 años ya no lo es. Y de alguna manera el cargo que le hace la sociedad a los políticos y en particular al gobierno, porque es el principal responsable, es decir, mire señor, usted hágase cargo de este problema porque no lo resuelve. Sí, pero no es muy fácil decir, por ejemplo, efectivamente el presidente está siendo depositario de todos los problemas que se vienen arrastrando y el gobierno finalmente también es el que está como arrastrando algo de la concertación, pero las encuestas son claras y el presidente claramente tiene las cifras más bajas. De hecho, nosotros también tenemos algunas cifras que quiero compartir con ustedes, por ejemplo, con respecto precisamente a la última encuesta de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, cuando se habla de las personas que estaban arrepentidas por votar por Sebastián Piñera en la última elección. Vemos que el año 2010, la gente que estaba arrepentida de votar en la segunda vuelta por Sebastián Piñera era un 7,3%. Y ya este año 2011 alcanza un 29,9%. O sea, aquí algo también está pasando con la figura presidencial, como decía Ernesto, y también con cómo se está manejando este gobierno. No sé si tú también lo compartirás o no. Sí, yo creo... Tanto que le gusta también a Marcelo Brunet hablar de las cifras. Yo creo que la mayor demanda es hacia el gobierno y hacia el presidente de la República. Este es un país presidencialista y por lo tanto la gente le pide al gobierno y al presidente que resuelva los problemas. Son los que gobiernan. Y desde ese punto de vista... Ahora,
este es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto, desde ese punto de vista, tampoco puede resolver todos los problemas sin contar con acuerdos políticos, digamos, con el sector de la oposición. Entonces, es cierto, el principal responsable es el gobierno, así lo exige la ciudadanía y por eso tiene esa baja calificación hasta el momento el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que no quiere decir que este sea un problema generalizado. Yo creo que es cierto que no solamente en la política, hemos visto en otras instituciones, hay aquí un fenómeno bien interesante de demanda de resolver más rápido los problemas, de desafío a los poderes, diría yo, políticos, a los poderes morales, a los poderes empresariales. Hoy día la gente está de alguna manera demandando un cambio en las relaciones de poder. Y todo el mundo está desafiado, todo el mundo que tiene una posición de poder está desafiado en este momento. Y tendremos que ver cómo cada uno enfrenta este desafío y cómo lo resuelve. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Lo firmo. Qué bueno que estemos de acuerdo. Voy a tener que decir yo algo en contra de no, nosotros podemos tener desacuerdos y acuerdos y así es la democracia y el diálogo. Mira, el tema es el siguiente, lo que tú dices y que también tú decías, es un problema incluso que va más allá de Chile, es un problema global. Nosotros estamos viendo todas las manifestaciones que han habido este fin de semana, es un problema de crisis de la democracia en el mundo, hay una cierta funcionamiento de la economía mundial que está siendo cuestionada porque tiene problemas. En fin, hay problemas que son más generales, pero hay problemas también específicos y ahí hay una necesidad de respuestas también del gobierno. Veamos precisamente, sigamos hablando de esos problemas específicos que habla precisamente Ernesto Otone. A la vuelta de la pausa volvemos en unos minutos. No se vayan.